Hola, bienvenidos a una nueva exploración detallada. Vamos a desmenuzar esto porque el día de hoy tenemos sobre la mesa un documento que, a primera vista, la verdad podría intimidar a cualquiera que no tenga un pizarrón lleno de ecuaciones en su cuarto. Sí, totalmente. Es un material universitario de matemáticas, específicamente la unidad 2 de un curso de cálculo de varias variables 2. Y nuestra misión en este análisis a fondo es tomar estos conceptos académicos que están llenos de símbolos raros y que pueden parecer increíblemente densos y traducirlos al mundo real. Ajá, bajarlos un poco de esa nube abstracta. Exacto. Queremos que nuestra audiencia entienda qué son exactamente las integrales de línea y de superficie. Y lo más importante, cómo estas herramientas matemáticas explican la física de nuestro propio mundo. Es un objetivo bastante ambicioso, pero totalmente alcanzable. Para quienes nos escuchan, vale la pena aclarar que este recorrido no requiere que sean genios de las matemáticas o que tengan una calculadora científica en la mano mientras lavan los platos o van manejando. Claro, no se trata de hacer exámenes aquí. Para nada. Todo lo que vamos a platicar hoy se construye sobre bases que muchos ya conocen de forma muy intuitiva. O sea, matemáticamente, el texto asume bases del cálculo diferencial, cosas como la continuidad de una línea y las derivadas parciales. Ujú. Pero en la práctica, lo que realmente estamos haciendo es descubrir cómo los ingenieros y los físicos calculan cosas tangibles. Cosas como el trabajo mecánico de empujar un objeto, el flujo de los líquidos en una tubería, o cómo encontrar el centro de masa de una pieza industrial. Pues para la mente curiosa que busca aprender rápido pero a profundidad, este documento es una joya. Imaginemos que este texto es como un mapa del tesoro tridimensional que nos va a enseñar a leer la naturaleza. Me gusta esa analogía. Empecemos por la primera sección del esquema, que es, digamos, como aprender a caminar antes de correr. El texto lo llama integrales de línea de campos escalares. Sí. Y para visualizar esto de forma sencilla, haz de cuenta que se sale a caminar sobre un sendero curvo en una montaña. Una integral de línea, según entiendo de la lectura, es básicamente sumar los valores de algo a lo largo de ese camino exacto. Así es. No estamos midiendo un área plana en un mapa de 2 dimensiones. Estamos midiendo lo que ocurre paso a paso en esa trayectoria específica, como si se llevara un termómetro y se anotara la temperatura en cada metro que se avanza. Fíjate que esa analogía del termómetro en la montaña ilustra perfectamente lo que es un campo escalar. Un campo escalar es solo un valor, un número que cambia dependiendo de dónde se esté parado. ¿Ok? Y aquí es donde entra el rigor matemático del texto, porque para que podamos hacer esa suma de temperaturas a lo largo del sendero sin que las ecuaciones colapsen, el documento enfatiza que estas curvas deben ser suaves. Suaves, o sea, sin tropiezos. Exacto. En el lenguaje del cálculo, eso significa que la curva debe ser continua y tener derivadas de primer orden diferentes de cero. Traducido a nuestra caminata, significa que el camino no tiene saltos bruscos imposibles, no hay teletransportación de un punto a otro y el sendero no desaparece de la nada. Pero la realidad no siempre es un sendero perfectamente curvo y bonito. ¿Qué pasa si vamos caminando y de repente el sendero da una vuelta súper cerrada, como una esquina afilada en zigzag? El texto menciona algo de dividir el camino, pero usa una notación con letras C1, C2, C3, que parece un código secreto. Pues ese es un truco matemático muy elegante. Si el sendero tiene esquinas afiladas, la derivada matemática se vuelve loca en ese punto exacto, porque no hay una dirección clara. Ah, claro, la pendiente se rompe. Exactamente. Entonces, el documento nos permite simplemente romper la caminata en etapas. Se le llama al primer tramo recto C1, se llega a la esquina, hay una pausa, y luego se llama al siguiente tramo C2, y así sucesivamente. Va sumando por cartes. Temperaturas de cada tramo por separado, y al final solo sumas los totales. Es como calcular el desgaste de los zapatos por cada calle diferente que se tomó y luego sumarlo todo al llegar a casa. Es como armar un rompecabezas paso a paso. Y de hecho, el documento nos da un ejemplo para aterrizar esto. Pero de repente la página se llena de trigonometría y saca un poco de onda. Sí, suele pasar con estos textos. Piden calcular una integral a lo largo de la mitad de un círculo que tiene un radio de 4, y en lugar de sumar a lo loco, introducen algo llamado parametrización con senos y cosenos.
A ver, ¿cómo pasamos de caminar por la montaña a esta lluvia de funciones trigonométricas? La parametrización es en esencia traducir el problema de la geometría cruda a un idioma que la integral pueda procesar fácilmente. Si se trata de describir un círculo usando las coordenadas clásicas de x y y al mismo tiempo, la ecuación se vuelve muy torpe. Se complica. Demasiado. Pero si usas un parámetro nuevo, digamos el tiempo, al que el texto llama t minúscula, todo cambia. Pensemos que la letra t es el reloj mientras se camina. El texto define la posición en x como el coseno de t y la posición en y como el seno de t. Es una forma súper fluida de describir un movimiento circular continuo. O sea, estamos describiendo el paseo en función del tiempo que llevamos caminando, en lugar de mirar un mapa estático. Y como el problema solo pide medio círculo, asumo que por eso los límites que marca el texto van de 0 a pi, que es literalmente media vuelta en el lenguaje de los radianes. Tal cual. Al sustituir esta información en la fórmula general y evaluando la función que te da el problema original a lo largo de esa media vuelta, el desarrollo matemático se simplifica un montón. Ya veo. Y toda esa complejidad inicial nos lleva a un resultado final bastante limpio, que en el texto es 2 multiplicado por pi más 1. Todo fluye maravillosamente porque la curva es predecible, es suave, y la parametrización nos permitió, digamos, caminar matemáticamente sobre ella sin tropezar. ¡Qué locura! Y el texto no se queda solo en formas perfectas como los círculos. Hay un caso donde evalúan la longitud de arco combinando formas geométricas completamente diferentes, como si estuvieran cosiendo distintas telas. Sí, el caso de la recta y la parábola. Ese mero. Evalúan un recorrido que une una línea recta convencional con el arco de una parábola, que definen con la ecuación x igual a y al cuadrado. Analizan la recta por un lado y la parábola por otro, y al resolver las integrales obtienen fracciones súper específicas. Hablan de 1/3 para una parte y 7/10 para la otra, que luego suman. Es increíble cómo la matemática no se asusta con las formas irregulares. Lo fascinante de esto es ver cómo la estructura de la lógica matemática se mantiene inquebrantable sin importar cuántas dimensiones le avientes al problema. Totalmente. Hasta ahora hemos hablado de curvas planas, pegadas al suelo en 2 dimensiones, con movimiento en x y y. Pero el documento nos demuestra que el salto al espacio tridimensional, a un mundo en 3D real con altura, es casi un trámite. Solo es agregar una letra más. Literalmente. Todo lo que tenemos que hacer es agregar la variable z. La fórmula maestra se expande, claro, se le añade un término más dentro de una raíz cuadrada para contemplar las variaciones en z. Pero la esencia de caminar por la curva acumulando valores sigue intacta. Sí. El texto nos da el ejemplo de una función sencilla. Sumar x más y más z sobre una curva que se eleva en el espacio. Y resolviendo con el mismísimo método, llegan a un resultado concreto de 1/2 de pi más 2. El andamiaje matemático lo soporta todo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque hasta ahora hemos visualizado caminar por una curva sumando valores simples, como la temperatura, que el texto clasifica como campos escalares. Así es. Pero el mundo real, el universo físico en el que vivimos, está lleno de fuerzas que empujan y jalan. El documento hace una transición súper importante y nos introduce a los campos vectoriales. Para nuestra audiencia, la diferencia es vital. Un campo escalar es solo un número, pero un campo vectorial tiene magnitud y dirección. Es un cambio de paradigma enorme. Imaginemos caminar por ese mismo sendero en la montaña, pero ahora hay un viento huracanado. El viento no solo tiene una fuerza que golpea, sino que empuja hacia una dirección en específico. Y esa es la distinción fundamental para la física. La aplicación reina que resalta el texto en esta sección es el cálculo del trabajo mecánico, que los físicos representan con la letra W mayúscula. Por work, en inglés. Exactamente. Queremos saber matemáticamente cuánto trabajo ejerce ese viento, ese campo de fuerzas, sobre un objeto que se mueve a lo largo de nuestra trayectoria curva. Podría ser el viento sobre una bicicleta o la corriente de un río sobre un bote. La forma de calcular esto involucra algo llamado producto punto entre el vector de la fuerza del viento y el vector tangente de nuestra trayectoria.
A ver, detengámonos ahí porque el texto plantea un problema súper ilustrativo con una partícula en una rotonda circular, pero lo describe con un código que puede espantar. A ver, cuéntame. Dice que el campo de fuerzas es f de x, y igual a x por y en la dirección y minúscula más y por x en la dirección j minúscula. Para quienes no ven álgebra lineal todos los días, ¿qué nos están tratando de decir con esas letras I y J? ¿Y cómo encaja ese producto punto del que hablas para saber si el viento ayuda o frena? Es una excelente pregunta para desmitificar la jerga. Esas letras minúsculas I y J son simplemente las coordenadas de un mapa de navegación. Ok. La letra I te dice cuánto empuja el viento hacia el este o el oeste, y la J te dice cuánto empuja hacia el norte o el sur. Es solo una forma ordenada de separar las direcciones. Ah, es una brújula matemática. Ándale, una rújula. Ahora, sobre el producto punto. Imagina que se va empujando un carrito por la calle y el viento sopla de lado. El viento no está ayudando a avanzar hacia adelante, pero tampoco frena por completo, solo desvía. Claro. El producto punto es una operación matemática que calcula exactamente qué porcentaje de la fuerza del viento está perfectamente alineada con la dirección de movimiento. Filtra todo el viento lateral inútil y solo se queda con el empuje o la resistencia pura en ese camino específico. O sea que es un filtro de eficiencia. Te dice exactamente cuánta de esa fuerza realmente importa para el recorrido. Y viendo el ejemplo del texto con esa partícula en la rotonda circular, aplican este filtro paso a paso. Sí, es un proceso metódico. Primero sacan la derivada de la trayectoria para saber hacia dónde se mueve la partícula en cada microsegundo. Luego, calculan la fuerza del viento en ese punto exacto. Al aplicar este famoso producto punto, multiplican y suman todo. La integral se vuelve un monstruo de cosenos y senos al cuadrado. Se ve feo en el papel. Horrible. Pero al evaluarla en un cuarto de vuelta, de 0 a pi cuartos, el resultado final del trabajo es 0.285. Nos da un número tangible, real, del esfuerzo ejercido por ese campo vectorial complejo. La magia de esa integral es que hace todo el cálculo dinámicamente. Si el viento cambia de dirección a la mitad del camino, o si la trayectoria se curvea, la integral se adapta de forma automática, porque está sumando contribuciones infinitesimales. Es inteligentísima la fórmula. Pero la matemática no siempre requiere sudar la gota gorda con cuentas larguísimas y monstruos trigonométricos. Justo a eso iba. A veces la naturaleza, o más bien las matemáticas, nos regalan atajos que parecen trucos de magia. El documento nos presenta uno que me voló la cabeza. El teorema fundamental. Ese mero, el teorema fundamental de las integrales de línea, nos dice que si el campo de fuerzas cumple con ciertas reglas VIP, es decir, si es un campo conservativo que proviene del gradiente de una función escalar, el camino que se elija para caminar no importa en lo absoluto. Ese teorema es, sin exagerar, uno de los principios más profundos de la física clásica. La palabra gradiente puede sonar súper técnica, pero básicamente describe una pendiente, como la inclinación de una colina. Si un campo de fuerzas proviene de una pendiente física real, lo llamamos conservativo. Como la gravedad, ¿no? El mejor ejemplo. Pensemos en la fuerza de gravedad. Si se tiene la tarea de subir una roca pesada desde la base de una montaña hasta la cima, el trabajo total que se realiza contra la gravedad depende única y exclusivamente de la diferencia de altitud entre la base y la cima. A la gravedad no le importa si se subió en un elevador vertical, si se tomó un sendero en zigzag súper largo o si se le dio 40 vueltas en espiral a la montaña. El costo energético neto es idéntico. Ignorando por completo los recibos de todos los gastos intermedios. Una analogía contable perfecta. Matemáticamente, el documento demuestra esta belleza estableciendo que la integral terrorífica se reduce a una simple resta. Tienen un ejemplo donde integran una función que se ve complicada, 2x cuadrada y con x cúbica, pero usando este teorema descubren que la función original, subyacente, la colina, es simplemente x cúbica por y. Exacto, encuentran la función original. Y entonces, en lugar de calcular toda la ruta, solo evalúan el punto de llegada, le restan el punto de salida y obtienen un simple, limpio y humilde número 2. Se ahorran páginas enteras de cálculos tediosos. Y esa contabilidad perfecta del universo nos lleva directamente a otro concepto derivado que es contraintuitivo, pero geométricamente hermoso:
la independencia de trayectorias. A ver. Si hay la fortuna de estar lidiando con uno de estos campos conservativos y se decide hacer un recorrido circular cerrado. Digamos que se sale de la puerta de la casa, se da una vuelta agotadora por toda la ciudad, subiendo puentes, bajando túneles, y se regresa exactamente a la misma puerta de la casa. El trabajo total ejercido por ese campo gravitacional durante todo el trayecto es un absoluto y rotundo cero. Cero. Todo ese esfuerzo físico real, pero para el campo de fuerza nada pasó. Mientras se sube una cuesta, la devuelve exactamente con la misma magnitud cuando se baja. Es un equilibrio dictado por las leyes más fundamentales de la conservación de la energía. Es alucinante. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando llevamos las cosas al siguiente nivel de dificultad en el documento? Uy, las superficies. Exacto. Dejamos atrás las líneas, los cables delgados y los senderos de una sola dimensión y el texto nos arroja al mundo de las integrales de superficie. Ya no es una caminata. Pasamos de un alambre curvo a una sábana ondulada flotando libremente en el espacio de 3 dimensiones. El documento menciona que para lidiar con esto entra la parametrización de superficies, introduciendo unas letras U y V minúsculas. Para visualizar qué son esa U y esa V, podemos imaginar una clásica red de pescar. Esa red está construida tejiendo hilos horizontales y verticales que se cruzan. Matemáticamente, esos hilos cruzados son nuestras coordenadas superficiales, son la latitud y la longitud de nuestra sábana. A eso es a lo que el texto llama U y V. Ok, la urdimbre de la tela. Exacto. Los matemáticos usan esa red bidimensional, que es fácil de entender, y la reforman para envolver y mapear cualquier objeto tridimensional complejo. Se puede usar esa red para forrar una esfera, la carrocería de un auto o el relieve de un volcán. Pero hay una condición estricta. Para que la matemática no se rompa, esta red no puede tener dobleces aplastados o picos afilados que rasguen la tela. Tiene que ser una superficie suave. Y para asegurarse de que la tela sea suave y no tenga estos dobleces raros, el documento menciona que usan algo llamado producto cruz entre los vectores tangentes de los hilos. Espérame, para quienes nos escuchan y no tienen fresco el álgebra vectorial, ¿qué hace exactamente un producto cruz en medio de esta red de pescar? El producto cruz es una herramienta geométrica muy visual. Pensemos que se toma un hilo rojo, que es la U, y un hilo azul, que es la V, en la red, justo donde se cruzan. El producto cruz es una operación matemática que toma esos dos hilos acostados y fabrica mágicamente un tercer vector. Un tercer hilo. Como un poste rígido que apunta directamente hacia arriba, perfectamente perpendicular a la red en ese punto exacto. Es como el poste principal que sostiene y levanta una tienda de campaña. Ok, ya lo visualizo. Si ese poste tiene una altura real, es decir, si el producto cruz no es cero, la matemática confirma que la superficie está estirada correctamente y es suave. Si el poste desapareciera y fuera cero, significaría que la red colapsó o se arrugó de una forma que arruina el cálculo. Ah, es un detector de arrugas matemáticos. Y con la superficie bien estirada y validada, el texto nos enseña a usar esta red para calcular cosas físicas. Tienen un ejemplo increíble sobre calcular el área de un cono que tiene radio 1 y cierta altura. Y lo fascinante es que no usan la fórmula geométrica de secundaria que uno se aprende de memoria, sino que lo resuelven desmenuzando la superficie en micropedacitos. De hecho, la fuerza bruta del cálculo superior reside en esa capacidad de desmenuzar. El método del documento usa ese poste de la tienda de campaña, la magnitud de ese producto cruz, para medir el área exacta de un parche minúsculo en la superficie curva del cono. Van sumando los parches. Exacto. Luego, la integral doble se encarga de barrer toda la red, sumando todos y cada uno de esos parches diminutos a lo largo de los límites del radio y del ángulo. El texto muestra paso a paso cómo la integral pesada se va reduciendo a multiplicaciones más amables, revelando finalmente que el área total de la sábana de ese cono es pi multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Es la demostración suprema de que la parametrización da un control total y absoluto sobre cualquier geometría por más torcida que esté. ¡Qué bárbaro!
Es alucinante cómo partiendo de una abstracción de hilos y postes perpendiculares, llegamos a un número tan preciso y concreto en el mundo físico. Y el documento no frena ahí. Sube la apuesta conectando estas áreas con conceptos más pesados de la física pura. Sí, se meten con masa y flujo. Nos avientan fórmulas densas con integrales triples y dobles diseñadas para calcular la masa de un objeto irregular que denotan con una m minúscula y las coordenadas de su centro de masa, ese punto de equilibrio perfecto donde se podría balancear el objeto en la punta de un dedo, anotado como x con barra, y con barra, z con barra. Y la clave para digerir esa parte del texto sin abrumarse es entender el concepto de flujo. Las integrales de superficie aplicadas sobre campos vectoriales son el lenguaje universal para medir el flujo. Volvamos a la analogía del campo vectorial. A ver. Si ya no pensamos en el campo como un viento que empuja un carrito, sino como el agua de un río caudaloso que fluye, la integral de superficie es la herramienta que dice exactamente en litros por segundo cuánta agua está logrando atravesar nuestra red de pescar tridimensional en un instante dado. Y aquí entra un detalle que el documento subraya hasta el cansancio: la orientación. Porque en el mundo real, una red, una membrana de una célula humana o el material del ala de un avión comercial tienen caras, tienen una dentro y una fuera. El texto hace muchísimo hincapié en la importancia crítica de las superficies orientadas. Es que no se puede hablar de flujo sin establecer un marco de referencia, una dirección positiva. Piensa en el agua y una tubería. Matemáticamente se necesita definir qué significa que el agua fluya de manera positiva. ¿Significa que entra a la tubería o que sale de ella? Se tiene que elegir. Se tiene que definir un estándar para el problema. Totalmente. La regla matemática que dicta el documento es sorprendentemente directa. Si a mitad del problema se decide invertir la orientación de la parametrización, que es básicamente como darle la vuelta a un calcetín de adentro hacia afuera, el resultado final de todo el monstruoso cálculo de flujo simplemente se multiplica por -1. Solo cambia el signo. Sí, la cantidad masiva de agua que pasa por la red sigue siendo exactamente la misma. La magnitud no cambia, solo se invierte el signo algebraico para avisar que el flujo va en la dirección contraria a la que se definió originalmente. Y para coronar todo este viaje teórico, el documento nos regala un último gran ejemplo, lo que podríamos llamar el jefe final de las superficies. Piden calcular el flujo total sobre una esfera perfecta de radio 1, y el campo vectorial de las corrientes de agua lo definen como f de x, y, z, igual a 0,z,y. Es un campo muy particular. Agua que tienen un comportamiento súper extraño y cruzado. Ese problema en particular es una obra de arte porque sintetiza prácticamente cada herramienta del documento. Primero, los autores se dan cuenta de que usar la red cuadrada normal de x, y, z para forrar una esfera es una pesadilla geométrica. Inviable. Así que parametrizan la burbuja usando coordenadas esféricas, a las que llaman phi y teta, que funcionan basadas en ángulos, como la latitud y longitud de un globo terráqueo. Calculan los vectores normales, tangentes, sacan los productos cruz para obtener los postes de la tienda de campaña que mencionamos y terminan con unas expresiones trigonométricas enormes. Se ve súper complejo en el documento. Sí, luego aplican el producto punto entre las corrientes de agua y la orientación de la esfera. A simple vista en la página, la matemática parece terrorífica, un bloque gigante de senos y cosenos multiplicándose entre sí. Pero la cosa se pone mejor porque al resolverlo pasa algo loquísimo. Al meter los límites trigonométricos de la esfera completa en esa ecuación gigante, todo se cancela. Así es. La tremenda simetría de la burbuja geométrica interactuando con ese campo de corrientes cruzadas hace que el universo matemático colapse en un glorioso y redondo cero. El flujo total neto es cero. Es decir, por cada gota de agua que la corriente empuja hacia el interior de la esfera por un lado, hay otra gota siendo empujada exactamente hacia afuera por el otro lado. Es un equilibrio dinámico perfecto capturado en una sola hoja de papel. Y si conectamos este gran final con la perspectiva general, podemos entender la razón de ser de estos pesados documentos universitarios. Claro, no son solo números por sufrir. Exacto. Estas herramientas que entre senos, cosenos y productos cruzados parecen tan mesotéricas y herméticas,
son literalmente el lenguaje de programación del mundo físico. Son exactamente las fórmulas que usan los ingenieros para modelar cómo los fluidos vitales atraviesan las membranas en biotecnología, o para calcular los momentos de inercia y la resistencia al estrés en las turbinas aeroespaciales, o diseñar los sistemas de transferencia térmica que enfrían los reactores de las computadoras que usamos hoy en día. Todo está conectado. De hecho, no es casualidad que al final de la unidad, el texto cite referencias bibliográficas de peso pesado en la comunidad científica, como los libros de los matemáticos Stewart y Marsden. Son los pilares formativos globales de la ingeniería. Sin este nivel de matemáticas, la infraestructura de nuestra civilización tecnológica simplemente no se sostendría de pie. Es un viaje alucinante darse cuenta de lo que hay detrás de la cortina de la tecnología. Para nuestra audiencia, hagamos una recapitulación rápida de todo lo que logramos desempacar hoy. Empezamos nuestra ruta con la simple visualización de curvas, caminando con nuestro termómetro por un sendero montañoso, aprendiendo a sumar valores paso a paso. Así empezamos. Luego subimos la intensidad, introdujimos la fuerza del viento y calculamos el trabajo mecánico real que ejercen los campos vectoriales, maravillándonos con los atajos contables del universo. Y finalmente, dejamos las líneas y extendimos nuestra red tridimensional para atrapar superficies complejas, logrando calcular flujos y centros de masa, enfrentándonos a la trigonometría pesada de las coordenadas esféricas. Un recorrido súper completo. Y todo esto sirve como el preámbulo analítico perfecto, porque como menciona el documento, prepara las bases para la siguiente unidad, que lidiará con los grandes y definitivos teoremas del cálculo vectorial. Creo que hemos logrado una muy buena traducción del texto, pero antes de irnos y cerrar la sesión de hoy, esto abre una interrogante importante y bastante provocadora. A ver, cuéntanos. A lo largo de todo este documento de cálculo, para que cada integral mágica, cada atajo de trabajo cero y cada producto cruz funcione, los matemáticos imponen una regla de oro inquebrantable. Asumen que las curvas y las superficies son entidades perfectamente suaves y continuas. Sí, que no hay picos ni esquinas raras. Exacto. Sus derivadas no explotan. No se permite el desorden. Todo debe ser fluido. Pero, ¿qué sucede cuando los ingenieros y los físicos salen del aula y se topan de frente con la realidad bruta del universo? ¿Qué pasa cuando tienen que modelar sistemas de clima caóticos o intentar medir las costas del océano, que son fractales interminables sin bordes claros? Uf. O peor aún, lidiar con superficies a nivel cuántico que son tan irregulares e impredecibles que el concepto mismo de una curva suave se rompe por completo. ¿Cómo se adapta o cómo sobrevive este lenguaje matemático tan pulcro, elegante y ordenado ante el caos y la turbulencia inherentes del mundo real en el que habitamos? ¡Wow! Es una semilla de curiosidad intelectual brillante que definitivamente vamos a dejar plantada para que quienes nos escuchen sigan dándole vueltas al asunto. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo para desmitificar las matemáticas. Nos vemos en la próxima exploración detallada para seguir descubriendo, juntos, los secretos que se esconden detrás de la información. Hasta pronto.